¿Por qué un hombre llegó a odiar tanto a un pueblo entero? No es una pregunta fácil, pero es una pregunta necesaria, porque entender el odio más devastador de la historia moderna es la única forma de asegurarnos de que nunca vuelva a repetirse. Hoy vamos a ir al origen, a la raíz, a lo que los libros de historia resumen en 2 páginas, pero que en realidad es una historia mucho más oscura, más compleja y más perturbadora de lo que jamás te contaron. Quédate hasta el final, porque hay un detalle que casi nadie conoce, un detalle que lo cambia todo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pequeño pueblo en la frontera entre Austria y Alemania. Un niño de clase media, hijo de Alois Hitler, un funcionario de aduanas autoritario y distante, y de Clara, una madre que lo adoraba con una devoción casi absoluta. Desde pequeño, Adolf fue un niño sensible. Dibujaba, soñaba, miraba el mundo con los ojos de alguien que creía estar destinado a algo grande. Y quizás eso fue parte del problema. Cuando llegó a la adolescencia, su padre quería que siguiera sus pasos como funcionario. Hitler se negó. Él quería ser artista, pintor. Y cuando Alois murió en 1903, el joven Adolf sintió que por fin era libre de perseguir ese sueño. Se mudó a Viena con la cabeza llena de ambición y los bolsillos casi vacíos. Solicitó el ingreso en la Academia de Bellas Artes de Viena, una de las instituciones más prestigiosas de Europa. Fue rechazado en 1907. Lo intentó de nuevo al año siguiente. Fue rechazado otra vez en 1908. Los examinadores dijeron que sus dibujos eran técnicamente correctos pero fríos, sin alma, sin vida. Para un joven que había apostado todo a ese sueño, el golpe fue devastador. Y Viena, que debía haber sido el escenario de su triunfo, se convirtió en el escenario de su humillación. Viena, a principios del siglo XX, era una ciudad en ebullición. Una metrópolis multicultural, centro del imperio austrohúngaro, llena de arte, política, tensión social y una enorme diversidad de pueblos y religiones. Y Hitler, joven, fracasado y humillado, terminó viviendo en albergues para hombres sin recursos, vendiendo pequeñas acuarelas y postales pintadas a mano para sobrevivir. Fue en esas calles, en esa miseria, donde sus ideas comenzaron a tomar forma. Viena tenía una de las comunidades judías más grandes y activas de Europa. Médicos, abogados, periodistas, banqueros, intelectuales, artistas. Una comunidad visible, próspera y culturalmente influyente. Y Hitler, con su ego destrozado, su ambición frustrada y su situación desesperada, empezó a buscar una explicación para todo lo que le había salido mal. La mente humana, cuando sufre, necesita una causa. Necesita poder señalar algo y decir, ahí está el motivo de mi dolor. Y Hitler encontró esa causa en algo que ya llevaba siglos circulando por Europa: el antisemitismo. Empezó a leer panfletos de propaganda racial, textos que describían una supuesta conspiración global, ideas pseudocientíficas sobre razas superiores e inferiores que en aquella época tenían una circulación mucho mayor de lo que hoy nos gusta reconocer. Y las absorbió, las hizo suyas, las convirtió en la lente a través de la cual empezó a ver el mundo entero. Para Hitler, los judíos dejaron de ser una comunidad religiosa y cultural. En su mente progresivamente distorsionada, se convirtieron en el símbolo de todo lo que él creía que le impedía triunfar. El símbolo de una Europa que no lo había reconocido, de un mundo que lo había rechazado. Era una narrativa completamente falsa, construida sobre mentiras, prejuicios y resentimiento acumulado. Pero él la creyó con una convicción total y absoluta. Y entonces llegó la Primera Guerra Mundial. En 1914, cuando estalló el conflicto, Hitler se alistó voluntario en el ejército alemán. Y por primera vez en su vida, algo encajó. Encontró un propósito, una estructura, un lugar donde pertenecer. Fue mensajero en el frente occidental. Fue herido en combate. Fue gaseado en 1918.
pocas semanas antes del fin de la guerra, y durante su recuperación en un hospital militar, llegó la noticia que lo cambió todo. Alemania había perdido. Para Hitler fue un shock del que nunca se recuperó. No podía aceptarlo. No quería aceptarlo. 4 años de guerra, millones de muertos, y todo para terminar en una rendición humillante firmada en un vagón de tren. ¿Cómo era posible? Y aquí es donde su mente recurrió, una vez más, a las mismas ideas distorsionadas que había ido construyendo en las calles de Viena. Elaboró una narrativa de traición interna, una puñalada por la espalda, una conspiración que habría vendido a Alemania desde dentro en el momento decisivo. Era mentira. Los historiadores lo han documentado exhaustivamente. Alemania perdió la guerra por razones militares, económicas y estratégicas perfectamente explicables. Pero esa mentira, conocida como la leyenda de la puñalada por la espalda, caló profundo. Y no solo en Hitler, porque Alemania en 1918 era un país destrozado, humillado por el Tratado de Versalles, aplastado por reparaciones económicas imposibles, con una inflación que en algunos momentos hacía que el dinero no valiera literalmente nada, con millones de desempleados, con una sociedad que había perdido la guerra, la estabilidad y la esperanza. Cuando una sociedad sufre de esa manera, busca respuestas, busca culpables, y Hitler sabía exactamente cómo dárselos. Con una oratoria brutal, visceral y enormemente efectiva, fue ascendiendo en la política alemana. Primero en los márgenes, luego en el centro, hasta llegar al poder en 1933. Ahora bien, si crees que ya entiendes de dónde venía este odio, espera, porque hay algo que los libros de historia casi nunca mencionan. Algo más personal, algo más oscuro. Hay historiadores que señalan una dimensión íntima en la psicología de Hitler que podría explicar parte de la intensidad irracional, casi obsesiva, de su odio. Existe una teoría, respaldada por investigaciones históricas y documentos parciales, que sugiere que el propio Hitler podría haber tenido ascendencia judía por parte de su abuelo paterno. El origen de Alois Hitler, su padre, nunca fue completamente aclarado. Su abuela, Maria Schicklgruber, trabajaba como cocinera en casa de una familia judía en Graz cuando quedó embarazada, y el nombre del padre nunca fue registrado oficialmente. Hitler lo sabía, y según varios historiadores, esa incertidumbre lo persiguió durante toda su vida. Llegó a encargar investigaciones privadas para intentar aclarar su árbol genealógico, y tomó medidas legales para sellar ciertos registros y dificultar el acceso a su historial familiar. Piénsalo un momento. Un hombre que construyó toda su ideología sobre la pureza racial, que dividió el mundo entre los que merecían vivir y los que no, que persiguió, deportó y exterminó a millones de personas por su origen. ¿Y si ese hombre cargaba en privado con la duda de su propio origen? ¿Es eso ideología? ¿O es el reflejo de una mente profundamente fracturada que proyectó su conflicto interior más oscuro en millones de personas inocentes? No hay una respuesta definitiva. Los archivos siguen incompletos. Los historiadores siguen debatiendo. Y la verdad, como siempre, es más compleja y más perturbadora que cualquier explicación simple. Lo que sí sabemos con certeza es esto. El odio que desencadenó la Segunda Guerra Mundial no cayó del cielo. No apareció de la nada. Se construyó ladrillo a ladrillo, fracaso a fracaso, mentira sobre mentira. Se alimentó de siglos de prejuicios profundamente arraigados en la cultura europea. Se aprovechó de una sociedad rota, desesperada y hambrienta de respuestas, y encontró en un hombre profundamente herido, resentido y brillante en su capacidad de manipular, el recipiente perfecto para convertirse en la tragedia más grande del siglo XX. Millones de personas perdieron su hogar, sus familias, su vida, no por lo que hicieron, sino simplemente por lo que eran. Y el hombre responsable de todo eso era alguien que en su juventud solo quería pintar cuadros. Eso es lo más perturbador de esta historia. No un monstruo nacido del mal puro,
sino un ser humano que tomó decisiones, que eligió el resentimiento sobre la superación, que eligió la mentira sobre la verdad, que eligió el odio como respuesta a su propio fracaso y que arrastró a todo un continente con él. Entender cómo ocurrió no es justificarlo, es exactamente lo contrario. Es la única herramienta real que tenemos para reconocer las señales a tiempo, para identificar cuándo el dolor colectivo está siendo usado como arma, para saber cuándo alguien está señalando a un culpable falso. La historia no se estudia para el pasado, se estudia para el futuro. Si este video te hizo reflexionar, si sientes que la historia que te enseñaron siempre estuvo incompleta, suscríbete ahora mismo. Aquí analizamos los episodios más oscuros de la historia con la profundidad y la honestidad que merecen. Dale like si crees que conocer el pasado es la única forma real de proteger el futuro. Y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te ha sorprendido más o qué tema quieres que analicemos la próxima vez. La historia tiene lecciones que no podemos permitirnos ignorar. ¿Estás dispuesto a seguir aprendiendo?